Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube Joyas Miriam. Mi nombre es Paulo y en esta oportunidad te voy a demostrar cómo medir un anillo, cómo saber la talla de un anillo cuando el anillo es irregular. Primero te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, que active la campanita para cada vez que nosotros subamos un video te pueda estar llegando. En otro de los videos que ya hicimos, hemos enseñado cómo medir, cómo sacar la talla de un anillo de tres maneras. Una lo hicimos con un papel, también lo hicimos midiendo el diámetro del anillo y también dejamos una app que te puedes bajar en una tablet, en un celular y puedes sacar la medida del anillo. Nuestros clientes y nuestros seguidores nos han dejado comentarios en el video que hemos hecho y nos han preguntado cómo hacer para sacar la talla de un anillo cuando el anillo no tiene una forma regular, como por ejemplo una alianza. Una alianza vemos que es toda regular y no es lo mismo que medir, por ejemplo, este anillo, que es, ahí vemos, no podemos apoyarlo para poder poner la regla. Un caso de un sello también de hombre pasaría lo mismo, no podemos medirlo de la forma que hemos enseñado. Acá tenemos otro anillo que es irregular. Es mucho más ancho de adelante y mucho más angosto de atrás. Ahora vamos a ver de qué forma y qué solución le encontramos. Lo que nosotros siempre recomendamos a nuestros clientes y a nuestro público es que inviertan en herramientas. Si uno quiere crecer, si uno quiere estar mejor en el tema de ventas, si uno quiere progresar, si uno quiere crecer, si uno no quiere quedarse estancado, le recomendamos que inviertan en herramientas. No es gasto, sino que es inversión. Esta es una herramienta que nos va a servir, por ejemplo, en el caso que queramos medir algún anillo irregular. Si no podemos asentarlo en una regla, si no podemos, no encontramos la forma de cómo medirlo, con este medidor lo vamos a poder hacer. Si yo agarro un anillo que es ancho, pero que su base es fina, lo que vamos a tener que hacer, tenemos que aprender cómo medir en el palo de medida. Si yo pongo el anillo así y si lo ancho me está tapando los números, nosotros no vamos a ver bien qué número es, porque me da, por ejemplo, un 17 y me da hasta un 14. Lo que nosotros debemos hacer es dar vuelta al anillo y se mide siempre de la parte más angosta. Parece una obviedad, pero es algo que muchos se confunden y nos preguntan. Y ahí me está dando número 16. Probamos, por ejemplo, con un sello de hombre, que también es más fino y es más ancho. Yo no tengo que medir de la parte ancha porque me va a tomar y me va a abarcar por lo menos 2 o 3 números. Lo que tengo que hacer es girar el anillo y de la parte más angosta del anillo poder medirlo y ahí me da que es un número 27. La otra forma que podemos hacer es también con el diámetro. No importa si el anillo es irregular. Nosotros en el video que te voy a dejar aquí para que también lo puedas estar mirando, medimos asentando el anillo en una regla. Pero si nosotros agarramos la regla, aunque esté en el aire, y medimos el anillo, anotamos el diámetro en un papel y luego yo te voy a enseñar a través del diámetro cómo hacer la cuenta para sacar los centímetros y qué número es ese anillo. Esto lo podemos hacer con cualquier anillo, aunque sea irregular. Si es mucha la diferencia de ancho a fino que va el anillo, no te hagas problema porque lo puedes hacer de todas formas y no va a variar mucho, puede variar medio número. Medio número en un anillo no es tanto problema. Hasta un número tampoco es problema, porque sabemos que los dedos se pueden regular, los dedos son blandos, no es algo que es algo rígido, sino que por ahí el nudillo están los huesos, pero el dedo se puede adaptar también a un anillo medio número más o medio número menos. Bueno, acá tenemos el palo de medida y vamos a ir viendo el anillo. Si es ancho el anillo, me va a dar, por ejemplo, me va a tomar muchos números. Si yo doy vuelta al anillo, me va a tomar solamente un número y vemos que es un número 27.
Esa es la forma. Acá tenemos otro anillo que no es regular como una alianza. Esto es muy importante. Acá me abarca como 5 números porque es muy ancho. Si yo lo doy vuelta, me va a dar que es un número 16. Esa es la forma, esta es la herramienta que nosotros precisamos. En otro video habíamos enseñado que si poníamos una regla y poníamos un anillo arriba, o al revés, poníamos el anillo y la regla arriba, sacamos el diámetro del anillo. Lo que yo te quiero enseñar es que si el anillo, por ejemplo, no se puede asentar, porque ven cómo queda, es irregular el anillo. Lo que podemos hacer es tomarlo en el aire al anillo y medirlo. Siempre del 0, ahí vemos que tiene 1,9. Se puede hacer igualmente, aunque sea irregular, con el diámetro, y ahora te voy a enseñar cómo sacar la medida a través del diámetro. Bueno, acá tenemos otro anillo que también tiene piedra, es irregular, no lo podemos asentar bien para medirlo, entonces lo mismo, vamos a medir el diámetro a través de la regla, nos va a dar 1,9, 19 milímetros sería, lo anotamos en un papel, 19 milímetros. Listo. Bueno, vamos a ir a Google, vamos a poner tabla para medir anillo, ahí está, ponemos imágenes y vamos a buscar una tabla de diámetro. Acuérdense que ya medimos 19 milímetros el anillo, lo vamos a agrandar, y ahí está, a ver un poquito más. Si me dice 19 milímetros, me da que es un número 20. Si póngale que midió 18 milímetros, número 17. 20,6 milímetros, número 25. De esa forma usted puede buscar en esta tabla el diámetro que da el anillo. La tiene disponible en Google o también en este mismo video. Lo puede compartir también. Bien amigos, esto es todo. Espero que les haya gustado este video. No se olviden de suscribirse, dejar comentarios aquí abajo. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Chau.